Gracias. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí en la mañana adorando al Señor y ya casi tarde. Qué bueno. Como muy bien indicó la hermana, estamos en la iglesia Discípulos de Cristo en The House, en el barrio de House de Bayamón, allá con el pastor Eliezer Álvarez. Ha sido una experiencia muy buena estar en esa iglesia. Y allí, por el momento, estamos continuando trabajando en algunas tareas con el pastor. Me acompaña mi esposa, Charlene Miranda Cruz, está allí en una esquina, y nuestra niña de 11 meses que debe estar en el nursery. Gloria al Señor. Y gracias por esta mañana permitirnos estar en su iglesia, celebrando y afirmando que Dios está presente, afirmando que Dios sigue estando con la iglesia, que Dios sigue estando en medio de nuestra vida, porque Él se hace presente. La palabra dice que el reino de los cielos se acercó y se hace presente, y qué bueno que ese reino se hizo presente. Así que damos gloria y honra al Señor por esa gran bendición. Le invito a que pueda buscar en su Biblia, en la carta de Efesios, capítulo 4, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Cuando usted lo tenga, puede exclamar amén. O se queda sentadito ahí como usted muy bien desee, pero con reverencia ante la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, amén y amén. Damos gloria al Señor por su palabra, y qué bueno que usted y yo tenemos esta palabra que se nos ha dado y que ha llegado hasta nuestras manos y la podemos tener en esta mañana. Y el tema de nuestra convención fue llamado Inspírate en la palabra de Dios, y ese no es el sermón de esta mañana, pero que no olvidemos que el Señor nos llama a que nos podamos inspirar en su palabra. Esta palabra, la palabra que ha sido escrita, fue entregada para usted y para mí. Tenemos que estar contentos y contentas porque la podemos tener. Y esta carta que ha sido redactada y se entiende que fue escrita por Pablo, se escribe de donde él estando preso. Y hermanos y hermanas, cuando usted recuerda eso, trata de pensar que una persona está presa, está limitada en muchas opciones, y saber que tomó el tiempo para escribir. Y no necesariamente le escribió a usted o me escribió a mí. Porque Pablo escribe a una comunidad en Éfeso. Pero qué bueno que esta mañana usted y yo podemos tener la palabra. Qué bueno que en esta mañana usted y yo podemos afirmar y decir gracias a Dios, porque en este paso de la humanidad tú has dado hombres como Pablo que pudieron escribir. Y el libro de Éfeso se escribe y está haciendo presente a esta comunidad y le está dejando saber que este libro de Éfeso, o esta carta más bien, se puede dividir en dos partes, y una de ellas le está diciendo a esta comunidad cómo es este asunto de la vida cristiana y de las cosas y de los asuntos que esto involucra y de cómo uno debe comportarse. Así que eso nos recuerda lo que esta iglesia ha estado trabajando de lo que es la vida cristiana, o lo que pueden ser los valores cristianos, lo que nos puede distinguir a usted y a mí, que nos hemos llamado cristianos, cristianas, seguidores del Señor. Así que la carta de Efesios se da en ese momento. Y yo quisiera en esta mañana titular este sermón de la siguiente manera: espacios vacíos.
espacios vacíos. Y usted dirá, espacios vacíos. Espacios vacíos. Hay espacios que a veces que están vacíos y necesitan ser llenos de cosas específicas. Si usted coge un vaso, usted puede decir, está vacío. Necesita ser llenado de agua para poder saciar la sed que puedo tener. Tantas cosas que podemos encontrar que pueden, de alguna manera, pueden estar vacías. Pero incluso aquí podemos decir que está vacía, pero puede tener aire. Piense en esa palabra, espacios vacíos. Espacios que no han sido llenos, que no se han cubierto, que no se han trabajado. Siempre hay un espacio vacío en algún momento dado, en alguna esquina. Espacios vacíos. Llamados a mantener la unidad. Usted y yo estamos llamados a mantener la unidad. Estamos llamados a mantener la unidad. Y esta carta, aquí en el libro de Éfeso, en la carta de Éfeso en el capítulo 4, que ya fue leída, yo quisiera releerla, pero en una versión distinta. Así que usted escuche, por favor. Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense en las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Una versión un poco distinta y hay algunas cosas que realza o que marca de una manera distinta que las podamos entender. Simplemente que las podamos ver de una manera distinta a lo que tradicionalmente leemos en Reina Valera. Ahora, usted y yo, iglesia, no nos hacemos cristianos por vivir vida cristiana y ya. Usted y yo no nos hacemos cristianos, esto que llamamos vida cristiana, esto que podemos decir que tenemos un llamado a la unidad, esta vida cristiana que usted y yo tenemos, usted y yo no nos hacemos llamar cristianos por vivir una vida cristiana y ya. Más bien nos exhorta a vivir una vida cristiana porque somos cristianos. O sea, lo hacemos porque somos. Y usted tiene que estar claro en esta mañana que no es que usted tiene una vida cristiana ahí, no, porque es que yo pues decidí seguir a Cristo. No, usted ha asumido vivir una vida como cristiano. Una vida como cristiano, y eso tiene unas responsabilidades. Y eso tiene unas funciones que usted y yo debemos escucharlas, debemos seguirlas. Pero mire lo que sigue diciendo esta cita que fue sacada de un comentario. Porque somos cristianos a fin de que nuestras vidas se adecúen a nuestra situación en Cristo. Lo voy a leer nuevamente. A fin de que nuestras vidas se adecúen a nuestra situación a Cristo. O sea, que vivamos esta vida de la manera tal que Cristo la vivió. De tal manera que se pueda parecer a lo que fue Cristo en la faz de la tierra. A quien fue Cristo. Por lo cual hoy usted y yo nos llamamos a ser cristianos. Por lo cual usted y yo decimos que somos cristianos. Que somos cristianos. Y esta iglesia, que es una iglesia que el Señor ha llamado, porque el Señor llamó aquí a cada persona por su nombre. El Señor les conoce. Definitivamente yo no conozco la iglesia. No les conozco a ustedes. En esta mañana, cuando llego al estacionamiento, de momento entra alguien a la guagua y yo, ¿pero quién es este? Y era Aníbal, que iba a recibirnos. Había olvidado de momento que Aníbal se congregaba en esta iglesia. Pero yo puedo conocer a Aníbal, puedo conocer a Ernesto, que en algún momento dado nos llamábamos tocayo.
No sabía que su segundo apellido era Rivera. Pero escuche, iglesia, el Señor le conoce a usted y le llamó. ¿No es el segundo apellido, no es Rivera? ¿O sí? Pero hay un Rivera por ahí. Hay un Rivera por ahí, no está muy lejano. Hermanos, el Señor nos conoce, pero el Señor nos llama. Y esta iglesia está en un proceso donde están trabajando en un proceso de una vacante pastoral. Y yo vengo de una iglesia donde hemos vivido ese proceso. Y es un proceso donde usted, si la iglesia tenía un llamado, usted tiene que estar y asegurarse de que ese llamado no fue quitado. Escuche esto, iglesia, ese llamado que Dios le ha dado no fue quitado cuando el pastor que estaba aquí se movió de aquí. Y eso usted lo tiene que entender. Esa responsabilidad de ser cristiano, usted le asume porque decidió hacerlo. No se va, no deja de estar, porque el que estuvo aquí ya no está. O porque en algún momento dado alguien deje de estar aquí. El Señor que hace llamado a usted es el que reclama con este texto en la mañana de hoy. Porque Él le llamó, porque Él le conoce. Él me conoce a mí. Él me conoce a mí, a cada uno de los que está aquí presente. Y Él no le va a pedir a usted asuntos que no pueda trabajar en su vida. Porque para eso Él da de su Espíritu Santo. Así que en esta mañana, piense y confirme y analice y reflexione en ese asunto del llamado que Dios le ha hecho en su vida. Y esta carta comienza diciendo que yo estoy preso, pues, y tiene una palabra que dice, os ruego. Estando preso, nos dice a usted y a mí, os ruego. Les ruego. ¿A usted alguna vez alguien le ha rogado? Le ha dicho, por favor, por favor. En otra versión le dice, le suplico. Yo no sé quién tiene hijos aquí pequeños. ¿Quién tiene hijos aquí pequeños? Hijos pequeños, 5, 6, 8, 9, 10. Cuando su hijo quiere algo, que 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 quiere algo, y así mismo es. Y papi, pero yo quiero. O sea, sus hijos le suplican y le suplican y le suplican, y usted le dijo no, pero su hijo le suplica y le suplica, papi, déjame ir. Y muchas veces algunos padres terminan accediendo. Este asunto de suplicar, usted imagínese a Pablo estando preso. Pablo, que había estado en esta comunidad, y Pablo escribe, y escribe porque sabe que pueden estar ocurriendo algunas cosas. Y Pablo le escribe, yo les ruego. Pablo probablemente sabía algo que estaba aconteciendo en ese lugar. Y Pablo desde la distancia, alguien que trabajó por esa comunidad, que sirvió por esa comunidad desde la cárcel. Usted imagínese el sentido de impotencia que tenía Pablo desde allí, porque no podía salir. Y él escribe, les ruego, por favor, les solicito que andéis como es digno, de la vocación con que fuiste llamado. Si nosotros afirmamos que somos cristianos, entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cómo es nuestro modo de vivir? ¿Cómo es nuestro modo de vivir? ¿Qué cosas hacemos cuando nos levantamos? ¿Son dignas? Y déjenme decirles que
No es un asunto que nosotros podamos merecer lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Usted y yo no somos merecedores de lo que el Señor hizo. Por eso es que se llama misericordia, porque usted y yo no somos merecedores. Por lo menos yo, al menos yo, no soy merecedor de lo que Dios hace, pero Dios lo hace. Ahora, este asunto de digno se refiere a un asunto de que deberíamos andar de una manera que corresponda a lo que Él ha hecho por nosotros, a lo que Jesús hizo por nosotros. Hay un comentario de Gandhi, que tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, que lo leen y lo siguen leyendo, que dice: me gusta tu Cristo, no me gustan sus cristianos. Los cristianos son tan diferentes a su Cristo. Y es interesante porque usted y yo tenemos que tener ese deseo de parecernos a Cristo. Debe de estar. Si usted tiene nene chiquito, usted sabe que si sale alguna película de acción, y ahora con Marvel y con todo este asunto de superhéroes, es posible que su hijo o su hija quiera parecerse a algún protagonista de ellos. Es posible que si tiene una hija, en un momento dado haya querido comprarse la ropa de la niña que salió en la película, estoy tratando de recordar el nombre, de Frozen, una película que se escuchó aquí. Ayer yo estaba compartiendo con unas amistades, no sé si conocen al reverendo Eliezer Ronda, y su hija llegó con una trenza de Frozen, así adaptada, o sea, aquí con un ganchito. Miren, quieren buscar y parecerse a alguien. Trate de vivir una vida queriendo imitar a Cristo. ¡Qué difícil! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué reto tan grande! Que yo amanezca y yo diga: yo quiero vivir una vida como Cristo lo hizo. El texto sigue diciendo: sean humildes. Busqué un comentarista y escuchen lo que pude leer, que me pareció bien interesante de esta palabra humildad de este texto. Dice: en las listas griegas, la humildad, escuche esto, no es una virtud. Eso me chocó. ¿Cómo que la humildad no es una virtud? Es un comentarista que estuve leyendo. Por el contrario, en la literatura griega, este asunto de la humildad es falta de espíritu. ¡Wow! Falta de espíritu. ¿Cómo es eso posible? Cristo, sin embargo, elevó el servicio callado a los demás al rango de virtud. Cristo hizo que este asunto de la humildad se elevara al rango de virtud. Y esta carta, que está escrita a una comunidad que conoce el griego, que lo conoce, porque era un idioma que se hablaba, entendían ese lenguaje. Pablo les está diciendo: este asunto de la humildad, Cristo lo subió a un rango de virtud, porque es una virtud. Y Cristo andó humilde. Qué interesante este asunto de la humildad. Así que este texto nos está invitando a nosotros que este asunto de humildad lo amarremos de una manera que lo abracemos fuerte y no lo dejemos soltar. Porque es un asunto importante y fundamental en la vida cristiana. No hay espacio para la arrogancia. Hermanos, no debe haber espacio para la arrogancia, porque usted y yo sabemos que en este camino, en algún momento dado, tal vez nos tropecemos. El Señor nos ha llamado a la humildad. Y hay ocasiones que la arrogancia nos hace caminar de una manera distinta a lo que fuimos llamados. La arrogancia nos hace y nos aleja de lo que Cristo estableció. Y el texto sigue diciendo: y mansedumbre, que podamos soportar los unos a los otros. Qué interesante es esta palabra.
Otra versión dice soportándonos con paciencia y amor. Con paciencia y amor. Con paciencia y amor. Y en esta mañana, si usted leyó el programa, decía el poder del amor. El poder del amor. El poder del amor es transformador. El poder del amor cambia las realidades de las cosas. El poder del amor hace que usted quiera vivir una vida distinta. Así que Cristo, aquí Pablo lo que está escribiendo y dejándole saber a esta comunidad es que si hay amor, usted va a tener tolerancia con el que está a su lado. Si hay amor, usted va a soportar esto con paciencia. Si hay amor, lo que quiere decir es que usted va a precisamente vivir como Cristo vivió. Porque es que usted ya no vive, ¿se acuerda? Una vida cristiana porque le tocó vivir una vida cristiana ahí y ya, sino porque usted ama lo que es. Porque usted ama a Cristo, porque usted ha entendido que una vida sin Cristo es nada y usted ama lo que es. Entonces usted comienza a vivir una vida totalmente transformada por el amor del Señor, por ese amor que llegó a nuestra vida. El versículo 13 nos invita también solícitos en guardar la unidad. ¿Sabe que Dios sabía que esto no era posible para una persona? Este asunto de poder mantener la unidad. Si usted busca bien el texto, Pablo no está pidiendo que los cristianos hagan la unidad, porque solo Dios puede establecer ese vínculo. Pero usted y yo, los creyentes, tenemos la responsabilidad de tratar de mantenerla. Escuche, de tratar de mantenerla. Y aquí vamos, una iglesia que está en un proceso de celebración de aniversario, una iglesia que está en un proceso de vacante. ¿Cómo afirma la unidad? ¿Cómo afirma la unidad? ¿Cómo lo afirma? Como un asunto importante que Cristo lo estableció. Y el versículo 4 y 5 sigue diciendo un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Y cuando busqué un comentarista decía un cuerpo, una sola comunidad externa visible. Escuche esto, este asunto de un solo cuerpo, una sola comunidad externa visible. Y entonces, ¿qué es lo que la comunidad ve de esta iglesia? Que hay una unidad. No sé si recuerda el tema que le dije que íbamos a estar tocando, espacios vacíos. Y lo dejamos ahí pendiente. Espacios vacíos. Cuando una iglesia empieza a abandonar por orgullo, por falta de amor, rencor, por no querer estar soportando al hermano y la hermana, cuando una iglesia deja de hacer eso y empieza a dejar de mostrar un solo cuerpo, escucha iglesia, empieza a dejar espacios vacíos. Lo empieza a hacer. Porque cuando una comunidad que ve, empieza a ver que aquí no hay unidad, entonces esa comunidad se queda, escuche iglesia, se queda con un espacio vacío. Y se queda con un espacio vacío porque no viene aquí a que ese espacio sea lleno por el Señor. Y en su corazón se queda con un espacio vacío. Cuando una iglesia no mantiene el asunto de la unidad y no se soporta y no se tolera en amor y tiene una actitud incongruente con lo que es la vida cristiana, entonces comienzan a haber espacios vacíos entre usted y yo. Espacios vacíos de gente que estaba y que ahora es un espacio que nadie puede llenar. Porque por la gloria del Señor, el Señor no hace a nadie igual. Todos somos distintos. Todos somos distintas. Usted puede saber que aquí el comercio crea cosas que son iguales, pero el Señor ha creado distintos, nos ha creado distintos. Cuando una iglesia no mantiene el asunto de la unidad,
se crean espacios vacíos. Se crean lugares vacíos. Y usted dice, ahí estaba tal persona, pero ya no está. Y ese lugar se queda vacío. Y podrán pasar años. Podrán pasar años. Como una iglesia que celebra aniversario, como una iglesia que está en este proceso, mantiene ese vínculo de la paz. Mantiene esa unidad. Hay un teólogo que dice que la revelación de Dios se ve en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Número 1, encarnada. Se ve en Cristo Jesús. Número 2, escrita en la palabra del Señor. Y número 3, proclamada. Hay un asunto de unidad. Este evangelio no puede ser proclamado. Usted no puede ir a proclamar este evangelio si no lo vive. Usted no puede proclamar este evangelio si no tiene la palabra que es escrita. Y la palabra que es escrita nos está. Y en esta mañana nos convoca a que aquí haya unidad. A que no hayan espacios vacíos. Que no hayan espacios vacíos. Que no hayan espacios de indiferencia. Y que sean llenos por el amor del Señor. Que sean restaurados por el Espíritu Santo. Escuche, Pablo escribe y está diciendo claramente, yo sé que ustedes tal vez no pueden alcanzar la unidad, por eso es que búsquenlo en Cristo, que es el que establece la unidad. Búsquenlo en Cristo, que es el que establece esa unidad, y manténganlo. Y manténganlo. Cuán difícil es mantenerse haciendo algo. Cuán difícil es mantenerlo. Porque tal vez un día usted se levantó, como dicen por ahí, con el moño parado, y usted no soportó a fulanito. Tal vez ese día usted, en vez de estar en el espíritu, estaba, como decían algunos jóvenes, en la chuleta. Y usted echó afuera, con su actitud, ese hermano y esa hermana. Y estamos hablando aquí de asuntos de vida cristiana. Hermanos, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, una sola fuente interior. Una sola fuente interior. Este asunto de la Trinidad no es otra cosa que 3 personas, una sustancia. 3 personas, una sustancia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Personalidades distintas, pero una misma sustancia. La iglesia tiene que llegar a esa profundidad de unidad, porque usted y yo tenemos un mismo espíritu y somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo la iglesia mantiene la unidad? ¿Cómo la iglesia mantiene esa unidad? Ya les mencioné que cuando no mantiene la unidad quedan o se forman espacios vacíos. Gálatas, le voy a invitar a que busque Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, del versículo 26 al 29. Dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted y yo mantenemos este asunto de la unidad. Mantenemos la unidad aún en medio de las diferencias. Nos soportamos con amor y paciencia. Somos solícitos en guardar la unidad, o lo tomamos como un asunto que no tiene importancia. ¿Cómo lo tomamos? Nuestra iglesia tiene un lema que dice: en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia, y en todo
amor. Yo quisiera que pudiésemos ver un video que habíamos dejado para que lo pudiésemos ver para ir cerrando esta experiencia. Hay gente que necesita conocer este mensaje que es proclamado. Apocalipsis 3:20 dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si me dejan entrar, dice que yo entraré y cenaré contigo. Cenará Él, es un asunto que estará presente. Cuando la iglesia no tiene unidad, no tiene la fuerza moral para proclamar el mensaje de redención. Así que en esta mañana, iglesia que está a punto de celebrar, el Señor les invita a que ustedes puedan mantener la unidad. Que usted no deje espacios vacíos. Que usted sea solícito en eso. Que usted lo haga con toda intención. Que usted cuando vea al hermano y la hermana que llega, usted dice, este hermano o esta hermana tal vez llegó con un espacio vacío que necesita ser lleno por el Espíritu Santo. Y a lo mejor al usted abrazarlo, ese vacío es lleno y es transformado. Usted y yo tenemos una tarea, un llamado. El llamado no se fue. No se fue. El llamado sigue presente y seguirá presente. Pegamos el video. Turn the other way, look around. Something big's about to happen. Nadja. Nadja, Mario, Jasmin, hallo. Alex. Urs. Hi, Urs. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren bzw. modellieren und bauen können. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35. Richtig hochsprachlich machen. Wie war das mit der Fußform der 10 Formen? Es sind nur 13. Nur 13. Nicht mich wundern, ob die Leute es sehen, Behinderung. Das so plastisch zu sehen, ist schon krass. Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden, glaube ich, sehr irritiert sein.
Es ist schon noch speziell, sich so zu sehen, wenn man sich nie so im Spiegel anschaut. Los cristianos prometen obediencia a un solo Señor en su profesión bautismal de la fe. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mantengamos la unidad, mantengamos el vínculo de unidad. Y sabremos que no se quedan espacios vacíos, porque son llenos por el calor humano, porque son llenos porque tenemos un solo Padre, y al fin de cuentas todos somos hechos de la misma sustancia, un solo mismo Señor, un solo Espíritu. Encarnemos este mensaje y que podamos vivir como Cristo vivió, que la humildad la subió a un rango de virtud. Y sabemos que murió para darnos vida y vida en abundante. Yo le invito a inclinar su rostro en esta mañana. Si alguien tiene alguna necesidad, esta mañana ha sido una mañana en la cual quiere encontrarse con ese Señor porque ha entendido que tiene un espacio vacío. Nosotros como iglesia proclamamos ese mensaje. Y ese mensaje es que Jesús murió, pero resucitó para darnos oportunidad, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Ese Espíritu Santo nos consuela, nos abraza y hace que esos espacios que están vacíos sean llenos. Si en esta mañana alguna persona que está entre nosotros, ha llegado con un espacio vacío, puede pasar al altar y oramos. Incline su rostro ahí y oramos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú cambias las realidades en nuestra vida. Señor, gracias porque tú puedes tal vez exigirnos las cosas, pero tú te encargas de solicitárnoslas. Tú te encargas con esta palabra de rogarnos que vivamos de acuerdo, que vivamos dignamente y podamos responder a este mensaje. Gracias, Padre, por tu palabra, porque está escrita, porque fue encarnada en Cristo Jesús y porque ha sido proclamada, Señor. Porque, Señor, tú nos llamas como iglesia a proclamar este mensaje. Tú nos llamas a que podamos enseñar a otros y a otras. Por tanto, id. Ese id, Señor, es tu instrucción para que nosotros vayamos a otros y otras y le dejemos saber que solo Cristo, el dador de la vida,
llena los espacios vacíos. Te damos gloria y honra a ti, dador de la vida, porque eres quien nos llamó. Y esta mañana, Señor, nosotros nos arrepentimos y queremos vivir humildemente ante ti, oh Dios. Ante ti, oh Dios, Señor. Y ser solícitos en mantener la unidad, Señor. Y no provocar espacios vacíos en nuestra casa. Tu casa, porque está llena de tu presencia. Y que sea el poder de tu amor transformador que nos mueva a vivir una vida como cristianos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Invitamos a los